Primero va a ser el pericardio fibroso, ¿no? Luego, debajo del pericardio fibroso va a estar unido una capa de células mesoteliales, que va a ser el pericardio seroso parietal. Y el pericardio visceral, también llamado epicardio, va a dejar un espacio. Entonces este va a ser el pericardio seroso y este el fibroso. Este también le vamos a llamar el epicardio y este el pericardio parietal. Entre estas estructuras vamos a tener el espacio pericárdico, una sustancia, ¿no?, que va a estar constituida más o menos de 15 a 20 ml hasta 30 ml. Acá vamos a hablar de lo que es ¿cómo se llama? El taponamiento agudo. ¿Cuándo vamos a hablar de un taponamiento? Cuando el líquido exceda más de 50 ml en la fase aguda, pero cuando es crónico puede llegar hasta 3 litros. Porque es importante conocer también la inervación. La inervación del fibroso y del parietal va a ser generalmente dada por el nervio frénico. Por eso, cuando hay algún tipo de patología de pericarditis, sobre todo tuberculosa, o un tipo de pericarditis constrictiva, donde estas hojas del pericardio se van a apretar, vamos a tener un dolor referido hacia el hombro. ¿Por qué? Porque el nervio frénico, ¿de dónde salía? De 3 a C5, ¿no? Entonces, cuando hay un tipo de pericarditis constrictiva, hay un dolor referido hacia el hombro. Y también va a haber algunas fibras del nervio frénico que van a llegar incluso hasta el epicardio. Y también por eso el infarto agudo de miocardio, cuando ocupa las 3 capas, porque después de esto está ¿qué? Miocardio, y después está el endocardio, que está cubierta por endotelio, ¿no? Entonces, cuando las 3 capas están infartadas, también nos va a dar un dolor referido hacia el hombro. Eso es importante para cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces, taponamiento agudo, más de 50 ml. Taponamiento crónico, más de 3 litros. No, 2 litros, diré. 2 litros. Más de 2 litros. Ya. En el taponamiento agudo vamos a tener una triada. La triada de Beck. Esta triada, ¿qué va a tener? Primero, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipotensión. Segundo, ¿qué va a pasar? Va a haber una ingurgitación yugular. Y tercero, una disminución de los ruidos cardíacos. Entonces, para que se hagan una idea en esta muestra anatómica, el taponamiento cardíaco, lo primero que va a hacer que como todo esto va a estar lleno de líquido, va a ser que primero las cavidades cardíacas derechas colapsen. Cuando colapsan, ¿qué va a pasar? ¿Qué llega a la cavidad cardíaca derecha? A la aurícula derecha. La vena cava superior, la vena cava inferior, seno coronario, ya. Entonces, si es que esto colapsa, se va a notar en la vena yugular, que llega al tronco brachiocefálico, como un latido, y eso se va a llamar ingurgitación yugular. ¿Qué más? Si es que todo el líquido que le está envolviendo justo a la parte del miocardio, del ventrículo izquierdo, que es la parte más contráctil, más dura del corazón, ¿qué va a hacer? Que no haya una correcta presión arterial. Porque la presión, fisiológicamente, que ustedes ya lo han llevado, ¿por quién es que importa? O sea, la presión. ¿Quién da la presión arterial? No. La fuerza de salida del ventrículo izquierdo por la válvula aorta. Es la principal.
la principal parte de la fisiología de la presión arterial, la fuerza. Entonces, si es que este no va a poder contraerse y dilatarse de una correcta manera, va a disminuir la presión arterial y los ruidos cardíacos se van a escuchar disminuidos como agua. Muy bien, este es el taponamiento cardíaco. Ahora vamos a hablar de la pericarditis constrictiva. ¿Qué es la pericarditis constrictiva? La lesión del pericardio seroso. Tanto el pericardio parietal seroso y un poco del epicardio dejan de producir sus células el líquido pericárdico. ¿Y qué es lo que pasa? Por alguna infección, ya sea por viral, que ahí está el virus Coxsackie, ya sea bacteriana, por la tuberculosis sobre todo, el Mycobacterium tuberculosis, ya sea autoinmune, como el lupus, el lupus, va a hacer que estas células se destruyan, bueno, no se destruyan, pierdan su capacidad de desarrollar líquido porque se calcifican. Entonces vamos a tener dos tipos de pericarditis, uno seco y uno húmedo. El húmedo todavía no está tan avanzado porque todavía produce algo de líquido y va a ser taponamiento cardíaco. Pero el seco ya está bien avanzado. Y acá que vamos a escuchar el frote pericárdico. ¿Qué es el frote pericárdico? El deslizamiento de las dos hojas del pericardio seroso. ¿Y cómo se escucha? Con su cabellito agárrense y frótenlo. Así se escucha. Ese es un frote pericárdico. ¿Ya? Ese es la pericarditis constrictiva tipo seca. Ya. Ahora, ¿nos olvidamos del pericardio? No nos olvidamos, ¿no? Ustedes se tienen que acordar. Yo me olvidé del pericardio. Y vamos al corazón. Ya, el corazón en la configuración externa, ¿qué vamos a tener? ¿Cuántas caras, cuántos bordes? Según bibliografía varía, ¿no? Algunos dicen 4 caras, otros dicen 3 caras. Lo más común que yo les voy a recomendar que aprendamos va a ser 3 caras, ¿ya? Una cara anterior, que va a estar dada por el ventrículo derecho, una cara lateral, que va a estar más dada por parte del ventrículo izquierdo, y una cara póstero-diafragmática, que va a ser como un codo. Esto es un codo, ¿no? Póstero-diafragmática, y la posición va a ser esta. Esta es la posición del corazón cuando el paciente está en decúbito ventral, ¿ya? Esta es la posición del corazón cuando está en decúbito supino. No, cuando está en bipedestación. Porque cuando el diafragma lo está conteniendo, está echadito, va a estar así. Pero si no, cuando esté parado, va a estar un poco más acá. De todas formas, igual va a tener un vértice, un ápex, ¿no? Ahora vamos a tener el atrio derecho, el ventrículo derecho, el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. ¿Quién está en íntima conexión con el esófago? ¿Cuál es? El derecho. El derecho está en íntima conexión con el esófago. El izquierdo está en íntima conexión con los bronquios. ¿Ya? Ya. Sigamos. Entonces, ¿qué podemos ver en la configuración externa? Primero vamos a ver el tronco pulmonar, que va a tener un izquierdo y un derecho. Recuerden que el izquierdo al inicio va a estar unido con el callado de la aorta por el ligamento arterioso o conducto arterioso, que es un remanente del ductus arterioso, que es de la comunicación fetal. ¿Cuál es el otro remanente? ¿Cuál es el otro que comunica la comunicación fetal? La fosa oval, foramen oval, que se encuentra acá. Que acá lo pueden ver. Eso ya lo vamos a ver en configuración interna, ¿ya? Acá se encuentra el foramen oval.
y se ve bien clarito acá porque es el foramen es un foramen, pues, ¿no? Un óvalo, es un foramen. Pero en la configuración interna, ese es un dato como para que vayan estudiando, del aurículo, de la aurícula izquierda, no va a ser un foramen, sino va a ser una membrana. Entonces acá vemos el foramen, en el otro lado vemos la membrana. ¿En qué pacientes no veríamos la membrana, digamos? En los que tienen la malformación congénita de que no se forma, no se cierra. No, sería cuando ustedes han empleado embrio, habrán hecho septum primum, septum secundum. El septum primum es el que forma el tabique interauricular superior. El septum secundum forma tanto el foramen oval y su plegamiento completo forma la membrana del foramen oval, pero cuando hay un plegamiento incompleto forma la comunicación interauricular tipo septum secundum, ¿no? Entonces, cuando vemos una membrana que no se ha cerrado totalmente es porque sí ha habido plegamiento pero no completo. ¿Y eso qué es? Persistencia del foramen oval. Pero cuando no vemos membrana, ¿qué es? Comunicación interauricular. Los dos tratamientos son totalmente diferentes, chicos. ¿Ya? Bueno, sigamos. ¿Qué más? Vamos a ver la cara anterior, la cara lateral del atrio derecho. Bueno, eso ya es más configuración interna, pero para que lo vean, ¿no? Cara lateral, cara anterior. ¿Quién va a estar en la cara anterior? ¿Qué es esto? Es la orejuela derecha que va a estar descansando sobre la aorta. En la cara posterior, donde van a entrar en el ángulo inferior, en la vena cava inferior, en el ángulo superior, la vena cava superior, en el ángulo inferomedial, el seno coronario. ¿Qué más? Bueno, ya lo vamos a ir viendo luego todo eso en configuración interna. ¿Qué más? Luego vamos a tener al ventrículo derecho. Si se dan cuenta, el ventrículo derecho es un poco más aplanado que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? El ventrículo derecho va a recibir más volúmenes. Entonces, al recibir más volúmenes, no va a necesitar mucha fuerza de contracción para pasarle toda la sangre a los pulmones. En cambio, el ventrículo izquierdo sí, porque va a pasarle toda la sangre a todo el cuerpo. Entonces, tiene que llegar a todo el cuerpo. La fuerza de contracción va a ser mayor, entonces va a haber una hipertrofia fisiológica. Va a ser más grueso. Va a ser más grueso. Luego, el atrio izquierdo, que va a tener su orejuela izquierda, que generalmente descansa sobre el tronco pulmonar, y el ventrículo izquierdo, que va a tener su ápex al final, ¿no? Ahora, ¿qué me olvidaba de acá? En pericardio vamos a tener dos rezagos importantes, que va a ser el seno transverso del pericardio y el seno oblicuo del pericardio. ¿Cuál es el seno transverso del pericardio? El seno transverso del pericardio va a estar entre los vasos del corazón, la aorta y la pulmonar, entre la vena cava superior, la orejuela derecha y las venas pulmonares. Este espacio que vemos acá, este espacio va a ser el seno transverso del pericardio. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros hacemos cirugía cardíaca, este seno transverso del pericardio puede entrar un dedo. Y cuando entra un dedo por este lugar, puedes clipar estos vasos. Entonces tú clipas los vasos y comienzas tu cirugía cardíaca para derivación extracorpórea. Por eso es importante. Y después de la derivación extracorpórea, ya la patología que necesites. ¿Cuál es el seno oblicuo y por qué es importante? El seno oblicuo se encuentra entre las dos venas pulmonares, tanto derechas como izquierdas. Y va a dejar esta zona, que se va a llamar la zona calva del corazón. También importante en cirugía cardíaca porque por acá haces el masaje cardíaco intraoperatorio, pero solo hasta esa parte, el seno oblicuo del pericardio. ¿Ya? ¿Y qué son los senos? Zonas desprovistas de pericardio, pero ¿por qué?
En embrio ya se habrán acordado. En embrio, el tubo primitivo se dividía en una parte arterial y una parte venosa, y de ahí nacían las cámaras cardíacas. Entonces, cuando se desdoblaba con pericardio y todo. Y al juntarse las dos cámaras cardíacas, es este espacio que dejaba descubierto, que es los senos. ¿Ya? El banqueo cardio. Ya. Sigamos. Ahora, vamos a hablar de las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, no, izquierda, que van a ser de la válvula semilunar. Válvula semilunar izquierda va a tener una rama, la descendente anterior y la rama circunfleja. La descendente anterior, rama principal del corazón, porque va a ocupar bastante de lo que es el septo, entonces bastante cantidad del corazón, va a ser descendente, pues, ¿no? Como dice su nombre. La circunfleja, como cualquier vaso circunflejo, va a rodear. ¿Y qué va a rodear? Justo estos surcos. En este caso se llamaría seno coronario o seno atrioventricular izquierdo, cualquiera de las dos. Entonces, este surco, ¿cómo se llamaría? Seno atrioventricular derecho. ¿Y este surco cómo se llamaría? Seno interventricular anterior. ¿Y este surco cómo se llamaría? ¿Y este lugar, qué va a ser este lugar? Este va a ser la cruz de His, donde se van a unir todos los senos, diré, todos los... Todos los surcos. Este es la cruz de His, ¿ya? También vamos a tener un surco interatrial, que si lo vemos por la parte de adentro, el surco interatrial superior va a ser por el septum primum, foramen oval, y el septum secundum, surco interatrial inferior, ¿ya? Ahora, acá vemos la coronaria derecha con una ramita que se llama la rama lateral de la descendente anterior, coronaria izquierda, discúlpenme, con una rama lateral de la descendente anterior, para luego ver a una marginal y acá a una rama de la marginal y acá, curiosamente, una interventricular posterior. Y ahorita vamos a hablar de eso. En cambio, en la coronaria derecha vamos a ver una rama mínima, luego acompañado de una marginal derecha y luego una rama interventricular posterior. Ahora, les he explicado que en este corazón hay dos interventriculares. Parece que hay dos interventriculares. Parece que este corazón tiene una codominancia, que va a ser entre el 10 al 15% de los casos. Ahora hablemos de las dominancias. ¿Qué significan las dominancias? Definición exacta. No. La dominancia depende de quién ve la rama interventricular posterior. Si es que es derecho, es dominancia derecha, que es el 80 al 90% de los casos. Y si es que es izquierdo, es 10% de los casos. Y si es que es ambos, es 10% de los casos. En este caso, pareciera que es una codominancia. ¿Ya? Acá vamos a ver otra estructura anatómica, que es una variación. Pero ahorita la vamos a ver en la parte de venas. Ahora recordamos las venas. Esta vena va a ser la interventricular anterior, que va a formar esta vena de acá, que va a ser la vena cardíaca magna. Dame 2 minutitos, por favor. ¿Ya? La vena cardíaca magna. Luego va a ser esta la interventricular posterior. Esta va a ser la vena cardíaca media. No, esta es la interventricular posterior y esta es la vena marginal izquierda, la vena marginal izquierda. Y esta es la vena cardíaca media. Se juntan
a nivel del haz de His, pero esta no se juntó a nivel del haz de His. Mira dónde se ha juntado acá atrás. Se ha juntado acá atrás, por eso les digo que esta piecita en específico tiene bastantes variaciones anatómicas. Ahorita vamos a ver una piecita donde no tengan esas variaciones anatómicas, ¿ya? Entonces, acá se ha juntado en la vena cardíaca magna y acá debería ser el seno coronario, ¿no? En realidad acá debería estar, pero no, todas se han ido hacia acá atrás. ¿Y acá quién debería venir? La vena cardíaca menor, que generalmente viene ¿de dónde? De las venas marginales derechas. Pero acá, curiosamente, la vena marginal derecha está yendo directamente al atrio derecho. Al atrio derecho. Esta vena antiguamente le decían la vena de Galeno. Cuando se iba directamente al atrio derecho, le decían la vena de Galeno. Pero cuando iba por la vena cardíaca menor, que es lo normal, es la vena marginal derecha. ¿Ya? Y acá vemos también las venas mínimas. Las venas mínimas. Ya, ahora sí se lo voy a dar. Esta también lo vamos a hacer. Revisa WhatsApp. La vena. No. Esta es la vena cardíaca media. Esta es la interventricular posterior. Y acá no vemos el seno venoso, digamos. Acá vemos solo la magna. Sí, acá solo vemos la magna, ¿no? Con la interventricular posterior, y acá debería estar el seno venoso, pero si se dan cuenta, lo han excavado esto. Acá está ingresando el seno coronario. Así se ve el seno venoso. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Variación arterial. Ah, miren, acá la arterial son dos ramas interventriculares posteriores, pero las dos vienen de la coronaria derecha. Las dos vienen de la coronaria derecha, entonces sigue siendo dominancia derecha. ¿Ya? Pero es curioso, pero mira cómo las dos están sobresaliendo. Ahora, ¿quién inerva a los...? Y mira, en la coronaria izquierda, la descendente anterior, es bien grueso. Y acá también tiene su rama lateral. Acá, la coronaria derecha, con sus ramas mínimas, la marginal derecha, y acá por el surco el seno, el surco el surco coronario, el surco atrioventricular derecho está pasando la coronaria derecha. ¿Quién va a dar inervación a las coronarias? Tienen una inervación aledaña, ojo, o sea que es independiente. ¿Cuál era? Eso es de parafiliación. Los plexos coronarios, tanto derecho como izquierdo, que son derivados de los plexos cardíacos superficiales y profundos. El plexo coronario derecho, solo del plexo cardíaco profundo del lado derecho. El plexo coronario izquierdo, de ambos. ¿Ya? Ya, ¿qué más vamos a hablar de acá? Vamos a hablar de los infartos. Entonces, vamos a hablar un poco de EKG. Mira, esto es de fisio más, pero lo vamos a concatenar con anato porque es importante que sepan. Cuando hablamos de una cara anteroseptal, va a ser de V1 a V4. ¿Cuál es el trazo del infarto? Una elevación ST. Ah, cierto. Una elevación ST, cóncavo hacia abajo, o sea, carita triste. En cambio, ¿cuál es el patrón de la pericarditis? Una elevación ST, cóncava hacia arriba, o sea, carita feliz. Carita triste, listo. Anteroseptal de V1 a V4. ¿Por qué más tardada esta cara anteroseptal? ¿Quién da la irrigación? ¿Qué arteria? Anteroseptal. Coronaria izquierda, rama descendente
anterior, esta rama va a ser la que va a dar el infarto antero, que es esta parte, y del septum, que está dentro, el septum que está dividiendo. Ahora, hablemos de la cara diafragmática o póstero inferior. Diafragmática. ¿Ya? ¿Quién va a dar esta cara? Sí, después. D2, Espera, D3, D3 y Sí, se van a hacer nuestro examen, chicos, del café. ABF. ABF. F, diafragma. D2, D3, diafragmática o inferior. Yo me acuerdo así, miren. Inferior. ¿Qué tiene inferior también? F de diafragma, I. D2, D3. ¿Ya? Cierto. Ahora, la cara lateral. ¿Qué es esta cara de acá? B5, B5. Va a haber una lateral superior y una lateral inferior, ¿no? Lateral superior y lateral inferior. Este va a ser V5, V6 y esta D1 ABL. ABL. ¿Y quién va a dar la irrigación de la diafragmática inferior? Acá vamos a ver la dominancia. Va a ser la... Ajá, acá no sale. ¿Qué cosa? Ese es el inferior. Y el inferior es de 1 y AVL. Creo que sí. Inferior Y superior. Ya. ¿Quién va a dar la irrigación de la cara diafragmática o posterior inferior? Acá también va a estar posterior, V8, V7 y V8. ¿Quién va a dar la irrigación de la cara diafragmática inferior? Dependiendo de la dominancia cardíaca. Cierto. Si es que es derecha, generalmente coronaria derecha, ¿qué rama? Descendente posterior. Entonces acá vamos a ver descendente posterior, dependiendo de la dominancia. Acá hablamos de dominancia. Y la lateral. ¿Quién se infarta en la lateral? En la lateral baja a veces es rama directa de la descendente anterior, como estamos viendo acá, que es esta rama lateral. Pero la alta siempre va a ser circunfleja, generalmente la rama marginal izquierda. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, de todas formas, no nos importa. Coronaria izquierda. Y dependiendo si ya vamos a hacer eso, ya es tema de especialidad. Vamos a ver que sea la marginal o la circunfleja propia, porque también toda la circunfleja, si se infarta, también puede darnos todo infarto de toda la cara lateral, ya no inferior, superior, o la lateral de la descendente anterior, ¿ya? Entonces, esto es importante por eso. Por eso que acabamos de ver. Es importante por eso, porque si no saben esto, van a ir sin base luego a cardiología. Y esto es lo básico. Esto es lo básico. Ya, esto es lo básico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, un punto que me diga las 6 propiedades del corazón. Uy, no, marcapasos. Sí, Uy, pues no. celulares, ¿ah? No dijo tanto. Lo que ya ven. La 6, ¿ah? Lusotropismo, patmotropismo, dromotropismo y automatismo. Un punto que me diga qué cosa es para cada quien. Del automatismo Para eso nomás. pasan fisiología cardíaca. De automatismo. Acaban de dar examen de fisiología cardíaca y no saben esas No, propiedades. vamos a la del siguiente viernes. Ah, sí, madre. Falta todavía. Aún no presente. Solo de conducción, de automatismo. A nosotros nos va a venir el cajel para leer. Ay, Ya. no. Bueno, para terminar. ¿Qué vemos? ¿Cómo se las 6? Creo que nomás el seno coronario. Sí, seno coronario. Sí, no hay mucho acá. Se ven bien las coronarias, acá hay algunas válvulas. Digamos, esta es la válvula aórtica, acá vemos. Pero eso lo vamos a ver en configuración interna. ¿Ya? ¿Por qué le dicen sigmoideas? Sí.
¿no? Lo que sí. Porque el borde libre es como un sigmoide, sigma. Entonces a las dos le dijeron sigmoideas. Y acá abajo están sus centros tendinosos. Y acá lo ven. Si ustedes separan las valvas y las hacen libres, o sea, si las ponen así, van a dar esta forma de sigma. ¿Ya? A comparación diferentes de las válvulas tricuspida y mitrales. ¿Por qué le dicen mitral a la mitral? Porque son dos. Eso es para Exacto, el papa, ¿no? La papa que tiene su casquito es una mitra de dos valvas. Ya, eso no es pregunta de examen, eso es Cultura para que general. enriquezcan su cultura médica. Ya chicos, ¿alguna pregunta? Ya. La dominancia va a estar dada por de quién va a salir la arteria descendente posterior. Si es que es del lado derecho, que es lo más común, es que pertenece al 85 al 90% de los casos a nivel mundial. Si es que es del lado izquierdo, va a ser dominancia izquierda. Y eso va a ser el 10% de los casos. Y si sale de ambas, como hemos visto en ese corazón, que salía de ambas, las dos, una por un lado, otra por otro lado, esa se va a llamar codominancia cardíaca. ¿Ya? ¿Y esto para qué sirve? Para esto. Para ver cardiopatía isquémica. Y en condominancia no es más probable que tenga un tipo de enfermedad. Codominancia es muy bueno para el paciente, digamos. De hecho es al revés, o sea, Exacto. si ocurre un infarto en el... Bueno, le quedaría una de las El otro va a suplir ya tiene y va a haber menos zona infartada. menos infartada, menos tejido. Pero eso es raro. Y aparte la cara diafragmática también es rara que se infarte. Es de los infartos, o sea, no es el más común. El más común es el anteroseptal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya, listo chicos, me llevo mis